Hola lectoras y lectores, ¿cómo están? ¿Se han visto en el espejo últimamente? ¿Qué han visto? ¿Qué han encontrado? ¿Han pensado en Borges? Hoy, segundo episodio, vamos a hablar del tema del doble. Los espejos en la obra de Borges se asocian angustiosamente al tema del doble, a la posibilidad de que se refleje a la manera de Dr. Jekyll y Mr. Hyde una transformación del yo, o lo que es más perturbador, a una transustanciación del yo, de modo tal que la figura reflejada sea mucho más real que la figura desde donde parte ese reflejo, es decir, a la figura real. El doble se relaciona a su vez con el otro, un otro tan extraño como familiar, ese otro que es uno mismo y que nada puede captar, ni el espejo, ni las fotos, ni el retrato, ni la obra de ningún artista. El Islam asevera que el día inapelable del juicio, todo perpetrador de la imagen de una cosa viviente, resucitará con sus obras y le será ordenado que las anime y fracasará y será entregado con ellas al fuego del castigo. En conclusión, este otro no puede ser captado de ninguna forma. Borges, en una entrevista con Liliana Hecker, que citamos también en el video anterior, una entrevista muy interesante, menciona a Plotino y habla de que Plotino le querían hacer una escultura y él se negó a esto porque para él es ya la sombra de un arquetipo y un retrato o una escultura o lo que fuese que replicara esta imagen sería la sombra de una sombra. Plotino creía en los arquetipos platónicos, es decir, él creía que había un hombre ideal o quizá un Plotino ideal. Él era una copia y por lo tanto cualquier retrato sería una copia de una copia, una sombra de una sombra. El otro, el doble, aluden también a la doble naturaleza del ser humano, cuerpo, mente, lo que es y lo que quisiera ser, la conducta afuera de su casa o adentro de su casa, lo público y lo privado. Esto último se puede ver en Borges y yo, un cuento brevísimo en que el escritor plantea esta dualidad. Un cuento que tenemos completo, pero aquí escuchamos un fragmento. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así, mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Ahora vamos a escuchar el cuento El Otro, en el que Borges, este Borges personaje del que hablaba recién, se encuentra consigo mismo, pero cuando era mucho más joven. Imagínate que vas cruzando un día la calle y te cruzás con vos mismo, pero de niño o de joven, dependiendo de la edad que tengas, o incluso con vos mismo mayor. ¿Qué podría pasar en ese encuentro? Esto es lo que le pasa a Borges. Este cuento también está completo en la audioteca, pero te vamos a leer un fragmento. Te lo va a leer el propio Borges, inteligencia artificial mediante. En tal caso, le dije resueltamente, usted se llama Jorge Luis Borges. Yo también soy Jorge Luis Borges. Estamos en 1969, en la ciudad de Cambridge. No, me respondió con mi propia voz, un poco lejana. Al cabo de un tiempo, insistió. Yo estoy aquí en Ginebra, en un banco, a unos pasos del Ródano. Lo raro es que nos parecemos, pero usted es mucho mayor, con la cabeza gris. También el doble y el otro aparecen como repeticiones históricas. Por ejemplo, hay un poema en el que Borges relata la coincidencia entre él y Groussac, directores de la Biblioteca Nacional y al mismo tiempo ciegos. Groussac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño
y al olvido. Otro ejemplo del doble y del otro es esta historia brevísima que habla de Juan y de John, que son dos soldados que se enfrentan en la guerra de Malvinas y que perfectamente Juan podría ser John y John podría ser Juan. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez, cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno Abel. Y hay otros cuentos en los que Borges evoca figuras históricas que vuelven a aparecer en las caras y los nombres de algunas figuras locales o nacionales, como los gauchos, los malevos. Esta repetición de la historia que se va presentando con diferentes nombres, pero que al fin y al cabo la historia es la misma, se repite con las caras de otros. Son los otros, es el doble con diferente fisonomía. La historia del doble ha aparecido en la literatura en numerosas ocasiones. Lo interesante en Borges es que el tema del otro y del doble conducen a otros temas. Están todos entrelazados, como te decía en el primer video, es como un aleph literario su obra. Los espejos van a servir para hablar de la repetición cíclica de la historia, del tiempo, del infinito, etc. Vamos a ir desarrollando estos temas a lo largo de los próximos videos. Intentaré condensarlos en pocos videos más. Me despido entonces. Hoy hemos hablado del tema del otro y del doble en Borges y los espejos. He contado con la colaboración de la voz de Borges, con la inteligencia artificial. Espero que ningún heredero me reclame nada. No sé cómo va esto con los derechos, pero me ha parecido interesante poder tener su voz, revivirla de alguna forma. Yo creo que a él no le hubiera molestado en absoluto. Nos vemos en la próxima, lectoras y lectores.